Hola, espero que estén muy bien y para empezar bien el 2019 vamos a empezar con una introducción de alguien. ¡Hey! Ella es mía, para los que no lo conocían, ella es mi perrita nueva y es nueva, no como Nico, Nico es el viejo. Pero Nico salió en el video y ella se puso un poquito celosa de que no la sacamos, entonces la presento. Y presentando a mí, ya va para afuera porque si no me bota la cámara donde está puesta. Ya sé que habíamos hecho un trato, digamos, hice una votación por Instagram de qué querían ver esta semana y todos votaron por Guana. Lo que pasa es que no ando en modo como que quiera grabar el vlog, bueno, no grabarlo, editarlo pues, porque ya lo grabé, de Guana. Y tengo un montón de videos que tengo en otra compu, porque llevé esa compu, porque mi llave maya no aguantaba tanto video y tampoco la cámara. Entonces, para no cansarlos con el cuento, simplemente voy a subir esta saga, que me encanta a mí, pero a la gente no. Esta saga y vamos con lo que es. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Educación sexual, la serie boom de Netflix en este instante. Y cómo ir hablando un poquito de ella sin irme por las ramas y sin realmente dar el punto que quiero hablar, o sea, realmente de lo que queremos hablar. Bueno, vamos a recomendar esta serie y por eso me hice una lista en la pizarra para ir punto por punto. Punto número 1. Tal vez pueden pensar un poco que esto es como una crítica, tal vez es una crítica en Netflix en sí, pero a esta serie no. Se llama el fetiche de Netflix. ¿Por qué le llamo así? Bueno, Netflix tiene ahora la costumbre de que todo tiene un estilo vintage y ochentero con un poquito de lo moderno. Y todas las series que van saliendo van como con esta gama de colores y como con esta trama. Y eso puede ser que sea un mal punto para sex education o educación sexual, pero no lo hace así. Prácticamente que está ambientado en un estilo ochentero moderno y de la manera en que lo plantean y que sea como una trama colegial puede ser algo genérico. Pero no lo veo tan así. En realidad lo que veo de la serie es que prácticamente crean un mundo, como un mundo ficticio, en el que tal vez le podemos llamar, no sé si sería correcto, Macondo. Como es que es un mundo inventado, digamos, que sea ochentero hace que parezca un mundo inventado y que todo lo que pasa ahí sea real, pero a la vez no, y se hile bien con todo lo que viene a ser el hilo narrativo, el argumento en sí y también con los personajes. Entonces creo que aunque el fetiche de Netflix puede ser una crítica muy ruda o no sé, algo así, no lo hace mal, no lo hace tan mal esta serie y más bien hace que le vaya bien. Otro punto positivo, y creo que es el punto más positivo que tiene esta serie, es el guión. El guión de esta serie es simplemente magnífico. Como hace que el guión nos cuente esta historia tan bonita y como une a todos los personajes y el trasfondo de ellos hace que prácticamente esta serie no sea una más en las series que ver o una más en las listas de series, y hace por qué está acá. Sin ese guión no creo que esta serie pudiera entrar acá porque sería una más de las series de Netflix que hace y pues queda ahí al aire. ¿Y por qué alabo tanto al guión? Bueno, porque el guión, o sea, el trabajo que tiene el guión, y no solo el guión, conjunto, los personajes y el argumento, hace que podemos estar riéndonos en segundo y podamos estar llorando al otro segundo y después podemos estar intranquilos y haya suspenso y haya mucho drama. Y aunque parezca una historia genérica, porque en muchos puntos lo es una historia genérica, de una manera muy creativa el guión hace que aunque sea algo redundante y uno ya haya visto muchas veces con esta misma fórmula, sea algo más bien creativo, interesante de ver y que no sea aburrido, y también que mantenga al espectador atento de qué va a pasar. Y eso creo que ahora, actualmente, muchas series no lo logran, o sea, no logran que uno de verdad se mantenga atento a lo que uno está viendo, y eso me parece correcto. Los personajes, como ya había hablado un poco del guión, es una de las mejores cosas, o sí, realmente es una de las mejores cosas que tiene esta serie, porque cada trabajo con cada personaje que aparece en esta serie es increíble. Y no solo hablo del punto de vista actoral, lo que logran los actores interpretando ese personaje en sí, sino también el trabajo que hay de investigación y cómo fueron formando esos personajes, porque eso es lo que me imagino. Eso es lo que me imagino con cada uno de esos personajes. Y cada personaje tiene su relevancia y tiene su importancia. Ningún personaje presentado es irrelevante después. Más bien lo trabajan más y uno dice, yo quiero seguir viendo eso. Es más, me presenta un nuevo personaje y digo, yo quiero seguir viendo ese personaje. Entonces el trabajo que hay con los personajes es fantástico. Algo y un punto en los personajes que quiero abordar con rapidez es
el gran personaje que hay con estos personajes secundarios o terciarios, como lo es el papá de Eric. Wow, es el señor personaje. Si me preguntan a mí cuál es mi personaje favorito, diría 100% el padre de Eric. Y eso que sale contadas veces, es wow. El argumento. Básicamente el argumento de esta serie es la educación sexual y lo hace realmente bien. Bien porque muchas veces es sutil con los temas que tocas y otras veces no le importa lo que va. Y por eso le doy un punto de vista muy bueno a esta serie y por eso le doy como un 9 de 10, casi un 10 de 10. Porque prácticamente es una serie que no tiene miedo a explotar a lo que va. No tiene miedo a decir lo que piensa y no tiene miedo, nunca tiene miedo en dar su opinión de cómo es y cómo quiere que sea. Y si el argumento es la educación sexual, va a ello. Pero no solo ello, gracias al estupendo guión que tienen y a todo lo demás, hacen de una manera que no solo toquen la educación sexual como el tema principal, hay muchos temas que abordan, o sea, todo gira en torno a la educación sexual, pero ellos saltan a otros temas, a los que quieran. Entonces pueden saltar a la homofobia, pueden saltar al bullying y pueden crear toda una historia de un bully en el que uno sienta pena por ese bullying, de verdad duela, o sea, duela verlo a él. Y wow, creo que hay muchas series animadas que toca este mismo tema y toca este mismo tema del bully. Y no lo hace así ni por asomo de como lo hizo esta serie. Y creo que eso está muy bien logrado. Y creo que es por el argumento. Y también por el no miedo que tienen ellos a decir lo que piensan. Y cómo va a reaccionar la audiencia. Y es lo más importante, esta serie creo que ha logrado lo que ha logrado porque no le da miedo expresarse. Y no le da miedo avanzar con su trama. Y aunque sea genérica en unos puntos, ya hemos hablado de eso, sí. Todo lo demás hace que sea meramente increíble. Y cómo exploran todas las situaciones de sexo tal vez es muy exagerado. Porque creo que es lo cómico. Lo cómico es que sea muy exagerado lo que intentan abordar. Pero otros puntos de vista dan enseñanzas muy certeras. Como un no es no, por ejemplo. Y yo creo que va bien por donde va. El punto número 5 que me lleva el argumento a este punto es el abordaje de los temas. Como ellos tocan los temas a veces es muy sensible, pero es necesario por todos los temas que abarca. Y a veces me llegué a cuestionar y me llegué a pensar que una crítica es que les da miedo con algunos temas, pero no es que les dé miedo, es que puede ser muy sensible, porque también saben a qué población lo están dirigiendo y son muchos adolescentes que ven esto, si es que sus padres dejan ver esta serie. Entonces, a manera que ellos abordan los temas me parece también muy creativo y muy interesante en cómo tocan algunos temas para darnos un mensaje contundente, y creo que esta serie lo hace muy bien. Y porque algunos sean muy sutil, uno no necesita abordar un tema realmente cruel de una manera muy cruel para que realmente ese mensaje llegue. Entonces creo que lo hacen bien. Por último, la conclusión y por qué esta serie está aquí. Esta serie está aquí primero porque no les da miedo. No les da miedo hablar a lo que van. No les da miedo hablar de muchos temas en específico, como puede ser la homofobia, como puede ser el bullying o como puede ser realmente el machismo. No lo hacen de una manera muy sutil, lo hacen muy bien y no les da miedo que va a pensar la audiencia de ellos. No les da miedo poner escenas sexuales entre jóvenes, porque aunque puedo jurar que la mayoría de ahí ya son mayores de edad, pues los actores digamos que tienen 16, 17, 15, 18 años, por ahí va el asunto. Entonces no les da miedo tocar el tema, no les da miedo hacer lo que realmente van a hacer, que es la educación sexual, pero no se quedan ahí. No se quedan ahí porque también da realmente cachetadas a otros puntos de vista, como lo que pueden ser padres homófobos. Entonces creo que lo hace muy bien, es una serie que no le da miedo atacar a lo grave que está la sociedad en sí y llegar a ese público meta que creo que son los adolescentes, los jóvenes de ahora. Entonces por eso está aquí, porque no solo es una buena serie, sino con un buen mensaje. Y no es la típica Casa de Papel, no es la típica Casa de las Flores, no es como una serie bonita, recomendada y de ver, porque esta trae un mensaje y por eso creo que es el punto más importante de que la metí aquí. Para terminar con este video quería hablarles de que se me ocurrió una nueva saga, una nueva serie en el canal, y quiero que todos ustedes me comenten en los comentarios si les parece o si no les parece. En los comentarios, no en los likes porque sería muy triste. Básicamente es que quiero hacer una nueva saga llamada Mi Problema Con.
Y mi problema con básicamente es eso, es como series que he visto para recomendarles a ustedes, pero no han entrado aquí por X o Y razón, porque tuve un problema viendo esta serie y dije no, realmente no es mala tal vez, pero no es tan buena como para que entre en esta línea. Entonces, si quieren ver mi problema con, y no solo son series, son de todo, hasta puede ser anime, porque tengo muchos problemas con muchos anime, y más que todo de Netflix. Entonces, es más, las películas de Netflix también tengo muchos problemas con las películas de ellos. Deberían dedicarse solo a hacer series. En fin, si les gusta esta idea de mi problema con, comenten abajo y podemos sacar una línea así. Y no se preocupen, los que votaron Guanacaste, va a haber video de Guanacaste el lunes. Se los prometo, el lunes, martes, por ahí, si tengo internet, va a haber video. Porque realmente es una serie que sí quiero hacer, que es la primera serie en la que hago un vlog hablándole a la cámara en la playa. Entonces para mí es muy importante que esta serie sea publicada, pero todavía creo que no es tiempo, digamos, no quiero hacerlo ahora, por eso va este video. Ojalá lo disfruten, ojalá les guste esta recomendación y nos vemos en otro video. Muchas gracias, chao.